Bienvenidos. Argumentando que hay un escaso compromiso en la lucha contra el narcotráfico por parte del gobierno de Colombia, el presidente del Ecuador, Daniel Noboa, anunció una medida arancelaria de imposición de un arancel del 30% a todas las importaciones procedentes de Colombia, hasta que el gobierno colombiano no demuestre un verdadero compromiso en la lucha contra el narcotráfico. Para enfrentarlo juntos se mantendrá esa medida. El presidente Petro y yo no estamos en la misma página, dijo Daniel Noboa desde el foro de Davos. El gobierno de Colombia reaccionó, dijo que eso no era cierto, que sí había un compromiso y que sí hay un compromiso en la lucha contra el narcotráfico. Mostró unos datos sobre incautaciones en más de 200 toneladas de cocaína en la frontera. Dijo que han capturado decenas de narcotraficantes y se anunció una retaliación arancelaria y además la suspensión de las exportaciones de energía al Ecuador. El tema de fondo: Ecuador considera que esta frontera es una frontera proclive al narcotráfico. Cada gobierno tiene sus argumentos. Lo cierto es que el sur del país está invadido de cultivos ilícitos. Y lo cierto es que varios años de guardia bajita para enfrentar esas organizaciones narcoterroristas, narcotraficantes en el sur pasan una factura. El gobierno de Colombia tiene lo suyo, tiene las cifras de incautación. Veremos cómo se resuelve esta situación que ciertamente es inconveniente para Colombia. La segunda, toma y dame. El presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, solicitó la suspensión, aplicar esta nueva figura, la suspensión del decreto de emergencia económica en la Corte. La respuesta del gobierno: recusar al presidente de la Corte Constitucional porque supuestamente habría dado una entrevista en la que prefijaba unas posiciones. Pelea, batalla en curso. El tema es absolutamente jurídico. Procede esa suspensión del decreto de emergencia, lo tiene que responder la Corte. Se excedió, se equivocó el señor presidente Ibáñez en su entrevista con María Isabel Rueda y anticipó posiciones. Muchos dicen que no, otros dicen que sí. Lo cierto es que este es un pulso que el gobierno le plantea al presidente de la Corte Constitucional. La tercera, la Contraloría formalmente le pone la lupa a las operaciones de deuda pública realizadas por el Ministerio de Hacienda en la emisión de nuevos TES. Aquí, a lo largo de las últimas semanas, hemos escuchado cómo algunos analistas dicen: esas operaciones le están saliendo muy caras a Colombia, están consiguiendo plata muy cara. A los colombianos nos están obligando a endeudarnos a unos altísimos costos. Esas operaciones tienen la angustia del gobierno de su flujo de caja, pero nos están resultando demasiado costosas. ¿Cuál es la realidad fiscal? Para eso es la Contraloría. La Contraloría es la entidad que tiene que decir si efectivamente el gobierno, en ese afán por conseguir plata en estos días, le impuso a Colombia obligaciones de pago de intereses demasiado altos, de condiciones gravosas por conseguir esos recursos. La cuarta, Estados Unidos estaría contemplando poner fin a la dictadura cubana antes de que termine este año, asegura el Wall Street Journal. Recuerden cómo empezó lo de Venezuela. El gobierno de Estados Unidos estaría pensando en poner fin a la dictadura, a la tiranía de Nicolás Maduro. Algunos decían: eso no va a pasar, eso no va a ocurrir, eso se queda en declaraciones. Ojo, el Wall Street Journal lo está diciendo: el fin de la dictadura cubana antes de finalizar el 2026. Y si a alguien le quedó duda
de cómo está actuando Donald Trump en el mundo, basta con que repasen el discurso que hizo ayer en el Foro Económico Mundial de Davos. Es un hombre que ejerce su poder, que le recuerda al mundo que Estados Unidos no es simplemente una potencia económica, sino una superpotencia militar que toma unas decisiones, dice Donald Trump, también para proteger la seguridad en todo el planeta, y queda claro que una vez hace un anuncio y una advertencia, camina en esa línea. Hay un principio de acuerdo sobre Groenlandia y también hay que decir, desde el Foro Económico Mundial de Davos emerge la voz del primer ministro de Canadá como la de un nuevo líder de las potencias intermedias, proponiendo un nuevo modelo ahora que hay una ruptura del viejo orden internacional que ha generado Donald Trump. La quinta: no encuentra todavía socios para la tercera consulta. Claudia López busca por un lado, busca por el otro, pero el tema no está cerrado. Hay dudas sobre qué va a hacer Juan Fernando Cristo, qué va a hacer Luis Gilberto Murillo, cómo va a quedar la consulta del Pacto Amplio. Muy cerca de cerrar el tarjetón de las consultas, que va a ser un solo tarjetón, no está claro todavía si ese tarjetón va a tener solo 2 consultas o va a tener 3 consultas, o si al final no se autoriza la participación de Iván Cepeda en la consulta del Pacto Amplio porque ya participó en una consulta, y en ese caso se desbarataría también la consulta de la izquierda. Como están las cosas hoy, puede haber solo una consulta, podría haber 2, o incluso, si se logra lo que está haciendo Claudia López, se podría llegar a la tercera consulta. La sexta: agitado el país político por el nombramiento del nuevo ministro de Igualdad, Alfredo Acosta Zapata, un líder indígena de la ONIC. Algunos dicen es la jugada de Gustavo Petro para equilibrar las fuerzas entre los grupos indígenas y llevarlos a todos unidos para las elecciones del 2026. Es la jugada de Gustavo Petro, quien le ha dado tanto espacio y tanta plata al CRIC, el Comité del Cauca, y ahora le da el ministerio al otro grupo grande, la ONIC. Algunos dicen es la manera de Gustavo Petro de cumplir con su compromiso de que el Ministerio de la Igualdad tuviera la representación de sectores que habían estado marginados. Ya había nombrado a los afros, a la propia vicepresidenta Francia Márquez, a Carlos Rosero, luego nombró un representante de las comunidades LGTBI y ahora nombra un vocero de las comunidades indígenas. Muchos dicen ese señor no está preparado, estaba solo dedicado a la Guardia Indígena, es un agitador y un provocador social, no tiene ni siquiera el bachillerato. Otros dicen es la representación real de un sector social de gran importancia que ha acompañado el proyecto político de Gustavo Petro. Debate profundo por la designación de un ministro en un ministerio que la Corte ya tumbó y que el gobierno está tratando de revivir. Las 6:06, aquí en la FM. Juan Lozano está en la FM.